Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, mis amigos, nos sumergimos de lleno en un torbellino de rumores y especulaciones que está sacudiendo los cimientos del mundo del espectáculo turco, un escándalo que, como bien dice nuestro título y como la marea alta invade la costa, está arrasando sin piedad a Hatay y Şeriney, el escándalo que está arrasando. Si han oído bien, vamos a desmenuzar hasta el último hilo de lo que se está diciendo sobre esta pareja, dos de los nombres más rutilantes del panorama turco, que ha sido objeto de infinidad de titulares, encendiendo conversaciones y debates encendidos en todas las redes sociales, desde Instagram hasta Twitter, pasando por los foros más especializados. ¿Qué hay de cierto en todos estos rumores que se propagan como pólvora? ¿Son simplemente invenciones de una prensa ávida de primicias o hay algo más profundo, algo más íntimo y quizás más doloroso, en juego? Prepárense porque vamos a poner las cartas sobre la mesa, a separar el grano de la paja y a intentar arrojar algo de luz a este misterio que tiene a tantos en vilo. Y antes de que nos sumerjamos en las profundidades de este huracán mediático, les recuerdo, como siempre, la importancia vital de apoyar a nuestro canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. Es un clic, para nosotros significa el mundo. Denle a esa campanita, esa pequeña campana que les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan ninguno de nuestros análisis, nuestras exclusivas y, por supuesto, la información más jugosa y actualizada para ustedes, nuestros seguidores más fieles. Porque aquí, en este rincón de la web, nos dedicamos a desgranar las historias que realmente importan, las que mueven el corazón y la mente. Ahora sí, mis queridos conspiradores de la verdad, vamos al meollo del asunto. La historia de Hatay Ulusoy y Şeriney Sarıkaya es una saga que ha cautivado no solo a Turquía, sino a audiencias de todo el mundo. Ambos son nombres gigantes en la actuación turca, pilares que sostienen la industria, con legiones de fans que los siguen con una devoción casi religiosa, defendiendo cada uno de sus pasos, aplaudiendo cada uno de sus éxitos. A Hatay, el galán que nos robó el aliento en Medcezir, y que se transformó en el héroe de Protector, un ícono moderno de la pantalla. Y Şeriney, la talentosa actriz detrás de personajes memorables que han dejado huella en nuestra retina, como la inolvidable Mira en Medcezir, con quien tantos se identificaron, y la intrépida Sayka en Fi, un papel que demostró su versatilidad y su capacidad para encarnar la complejidad. Son dos estrellas que brillan con luz propia, eclipsando a muchas otras en el firmamento del espectáculo. Pero, ¿dónde se inició esta Fasenaschen que hoy nos trae aquí? Su química en pantalla, especialmente en Medcezir, donde interpretaron a una pareja icónica, Yaman y Mira, enamoró a millones de espectadores. Esa conexión tan palpable en la ficción, esa chispa que saltaba a través de la pantalla, hizo que los rumores sobre una posible relación en la vida real comenzaran a gestarse, alimentados por la magia de la interpretación. Durante mucho tiempo se rumoreaba que su relación iba más allá de los estudios de grabación, que lo que veíamos en Medcezir era solo un reflejo, una sutil manifestación, de una atracción genuina y profunda. Sin embargo, hasta hace muy poco ambos mantenían un perfil extremadamente discreto al respecto, respondiendo con evasivas o silencio a las preguntas de la prensa, alimentando aún más ese aura de misterio que rodeaba su vínculo. Y es que en el mundo de las celebridades el silencio a veces grita más que 1000 palabras. El escándalo que ha surgido recientemente, ese que ha hecho explotar las redes sociales en una catarsis colectiva, no es sobre el inicio de su relación, sino sobre una supuesta crisis o ruptura, un quiebre que se anuncia con bombos y platillos. Y aquí es donde la cosa se pone turbia. Los detalles son difusos como una imagen fuera de foco y provienen de diversas fuentes, muchas de ellas anónimas, chismes que circulan en los pasillos del poder mediático o de medios de comunicación con un historial de filtraciones, de esos que parecen tener un oído pegado a las paredes de los camerinos. Se habla de todo, de infidelidades, de celos que corroen desde dentro, de diferencias irreconciliables que abren abismos insalvables, y de un distanciamiento repentino, casi abrupto, que ha dejado a muchos con la boca abierta. Algunas de las versiones más comentadas, esas que se repiten como mantras en los foros de fans, sugieren que Hatay habría estado involucrado sentimentalmente con otra persona mientras mantenía su relación con Şeriney. Una acusación grave, un clavo ardiente en el corazón de los admiradores. Otras apuntan a problemas de comunicación, a esas grietas que se forman en el edificio de la pareja por la falta de diálogo, o a las presiones externas derivadas de sus exigentes carreras.
La fama, las giras, los rodajes en diferentes países, el constante escrutinio público, todo esto puede pasar factura a cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos de las estrellas más codiciadas de Turquía. Es importante recordar, y aquí hago un énfasis especial, que en el vertiginoso mundo del espectáculo, los rumores vuelan con la velocidad del rayo y no siempre se basan en hechos concretos, en verdades irrefutables. Sin embargo, la intensidad con la que se están propagando y la credibilidad que se le otorgan a ciertas filtraciones, a esos informes de primera mano, han hecho que este tema se convierta en el centro neurálgico de la atención, en el tema del momento, en el titular que todos quieren leer y del que todos hablan. Hemos sido testigos de cómo sus seguidores, esos fieles guardianes de la imagen de sus ídolos, se dividen en bandos irreconciliables, como en una batalla digital. Por un lado están aquellos que apoyan incondicionalmente a la pareja, los sarenayistas y aatayistas unidos, que buscan desmentir cualquier rumor negativo, que salen a defenderlos con uñas y dientes en cada comentario, que tachan las noticias de fake news y chismes de mala fe. Por otro lado, hay quienes especulan sin cesar, aquellos que, armados con lupas virtuales, analizan cada aparición pública, cada gesto, cada fotografía compartida en redes sociales en busca de alguna pista, algún indicio sutil que confirme o desmienta el escándalo, como si fueran detectives privados de la vida ajena. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, de esas que garantizan clics y portadas, han amplificado estas especulaciones, publicando artículos y reportajes que a menudo presentan las diferentes versiones de los hechos como si fueran verdades absolutas, sin aportar pruebas contundentes, sin un sí ni un pero. Es un circo mediático en toda regla, donde la verdad, frágil y esquiva, a menudo se pierde, se ahoga, entre el sensacionalismo desbordado y la incansable búsqueda de clics, de engagement, de viralidad. Una de las cosas que más llama la atención, que genera un debate adicional, es la aparente discreción, la casi hermética actitud, de ambos artistas ante esta avalancha de rumores, ante este tsunami mediático. Ni Atay ni Serine han emitido comunicados oficiales detallados sobre su situación sentimental actual, sobre el estado real de su relación. Y esta falta de declaración, lejos de calmar las aguas, solo ha servido para avivar más las llamas de la especulación, para echar más leña al fuego de la incertidumbre. La ausencia de declaraciones directas les permite a los medios y a los seguidores crear sus propias narrativas, llenar los vacíos de información con sus propias interpretaciones, con sus fantasías, con sus deseos. ¿Por qué tanto silencio? Es la pregunta del millón. Podría ser una estrategia consciente para proteger su privacidad, para salvaguardar lo poco que queda de su vida personal en un mundo que lo quiere saber todo. Podría ser para dejar que el tiempo aclare las cosas, para que la tormenta amaine por sí sola. O quizás la situación es realmente compleja, enrevesada, y no saben cómo abordarla públicamente sin causar más daño. Pero ¿cuáles son esas teorías que circulan, que ganan adeptos y que intentan arrojar algo de luz a este laberinto de especulaciones? Analizando las distintas hipótesis, una de las que cobra más fuerza, una que resuena con fuerza en los círculos del espectáculo, es la relacionada con las presiones inherentes a sus carreras. Ambos son actores extremadamente populares, con agendas apretadas hasta el extremo, con constantes demandas profesionales que los llevan de un set a otro, de una alfombra roja a otra. La fama, ese arma de doble filo, el escrutinio público constante, la distancia geográfica y emocional que a menudo imponen sus proyectos laborales en el extranjero o en ciudades lejanas, pueden ser factores determinantes en la salud y la supervivencia de cualquier relación, y más aún cuando se trata de dos celebridades en la cima de su carrera. Podría ser que las exigencias de sus profesiones, esas horas interminables de rodaje, esos viajes constantes, hayan jugado un papel importante, un papel protagónico en la supuesta crisis que los rodea. Otra teoría más delicada, más espinosa, tiene que ver con la temida infidelidad. Se han mencionado nombres de otras personas en relación con ambos, aunque, y esto es crucial, la mayoría son meras conjeturas, susurros en la oscuridad, rumores sin fundamento. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, donde cada paso es analizado al microscopio, cualquier indicio de comportamiento inadecuado, cualquier sombra de duda, puede ser magnificado hasta proporciones épicas. Sin embargo, sin pruebas concretas, sin evidencias que respalden estas afirmaciones, estas son solo especulaciones que pueden y, de hecho, suelen dañar gravemente la reputación de las personas involucradas. Es fundamental, y hago un llamado a la conciencia colectiva, ser cautelosos y evitar caer en juicios apresurados, en acusaciones infundadas que pueden tener consecuencias devastadoras.
Y también es posible, y quizás esta sea la realidad más probable y a la vez menos dramática, que estemos ante una situación mucho más simple, pero igualmente complicada en su desarrollo público, simplemente han decidido tomar caminos separados. Las relaciones, incluso las más sólidas, las más idílicas, las que parecen estar construidas sobre roca, pueden llegar a su fin. Las personas evolucionan, sus prioridades cambian, sus sueños se transforman y a veces, simplemente dejan de ser compatibles, sus caminos vitales toman direcciones opuestas. En este sentido, el escándalo podría ser simplemente el resultado de una ruptura dolorosa, íntima, que se ha magnificado exponencialmente por el simple hecho de ser dos figuras públicas, dos ídolos de masas. La privacidad se diluye, la intimidad se convierte en noticia. Lo que sí es innegable, lo que no admite discusión, es el impacto que esta historia, estos rumores, han tenido en sus seguidores. Muchos de ellos, que se han encariñado profundamente con la pareja, ya sea a través de sus personajes entrañables o de su supuesta relación en la vida real, se sienten decepcionados, frustrados o incluso heridos por la sombra de la duda que planea sobre ellos. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla virtual, un foro de debate donde se discuten los detalles con pasión, se defienden sus ídolos con vehemencia y se difunden teorías conspirativas con la misma facilidad con la que se comparte un meme. Es fascinante y a veces un poco preocupante ver cómo la vida personal de las celebridades se convierte en el tema principal de conversación para miles, para millones de personas, que invierten tiempo y energía en descifrar los enigmas de la vida ajena. Es importante destacar, y quiero que esto quede muy claro en sus mentes, que hasta que haya una confirmación oficial, una declaración rotunda y sin ambigüedades por parte de Atay Ulusoy o Serini y Sarkaya, todo lo que se dice, todo lo que leemos, todo lo que oímos son rumores y especulaciones. Los medios de comunicación a menudo se basan en fuentes no verificadas, en amigos cercanos, anónimos, en informantes privilegiados que nunca dan la cara, para generar contenido, para llenar páginas y espacios digitales. Y la tentación de crear una narrativa sensacionalista, de añadir drama y emoción donde quizás no lo hay, es inmensa. Como espectadores, como consumidores de información, debemos ser conscientes de esto, debemos mantener una distancia crítica y consumir la información de manera reflexiva, distinguiendo con claridad entre hechos comprobados y opiniones, rumores o simples invenciones. Hemos repasado las diferentes vertientes de este rumor que está arrasando en torno a Atay y Serini. Hemos hablado de su química innegable en pantalla, del inicio de las especulaciones sobre su relación, ese idilio que nació entre bambalinas y que traspasó la pantalla. Y sobre todo, hemos abordado el supuesto escándalo de crisis o ruptura que ha capturado la atención de todos, un drama que se desarrolla en el escenario público. Hemos explorado las posibles causas, desde las presiones ineludibles de sus exitosas y demandantes carreras, hasta las delicadas y aterradoras acusaciones de infidelidad que sin pruebas, no son más que dardos envenenados. O quizás simplemente el fin natural de una relación, un desenlace que la vorágine mediática ha transformado en un escándalo de proporciones épicas. Y lo más importante, hemos resaltado la importancia vital de ser críticos ante la información que consumimos, de mantener la cabeza fría y de esperar a tener declaraciones oficiales, a escuchar directamente de los protagonistas, antes de sacar conclusiones definitivas, antes de emitir juicios sumarios. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado intrigante e informativo y que les haya aportado una perspectiva más clara, más desmitificada, sobre este enredado asunto. Ha sido un placer desentrañar junto a ustedes este complejo tapiz de rumores, de especulaciones y de verdades a medias, una historia que tiene en vilo a tantos fans, a tantas personas que admiran a estos talentosos artistas. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta aquí, por su tiempo, por su atención, por dedicar una parte de su día a ver nuestro contenido. Ahora, la pelota está en su tejado. Me encantaría saber su opinión, su punto de vista. ¿Qué piensan ustedes sobre todo este escándalo que envuelve a Atay y Serini? ¿Creen que hay algo de cierto en los rumores que circulan, o son simplemente invenciones mediáticas diseñadas para generar titulares? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, me fascina debatir con ustedes, y sus aportaciones enriquecen enormemente nuestras discusiones. Y si les ha gustado este vídeo, si les ha parecido interesante y valioso, por favor, denle un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que nos motiva a seguir creando contenido de calidad. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares,
con todos aquellos que quieran estar al tanto de lo que está sucediendo en el mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, por supuesto, más chismes jugosos del fascinante mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y que la verdad siempre os acompañe.